experiencia que debe estimular a la gente que piensa entrar en el ministerio, de que todo esto conlleva discernimiento, dirección de Dios, mantenerse uno agarrado de Dios, vivir cerca de Dios y dejar que Dios dirija a uno. Entonces uno ve la gloria de Dios. Pero esa mañana Rubén fue listo, me dejó a mí predicar los 3 cultos. Yo tuve que predicar y eran tandas, y entonces uno tenía que terminar el mensaje, luego la gente estaba haciendo fila afuera y entraba luego. Luego había un culto por la noche. Yo recuerdo que yo le dije a Rubén, yo prediqué 3 cultos, te toca a ti. Y Rubén predicó por la noche. Esa noche los cultos eran tempranos por la guerra civil que había, la situación que había en el país. Y recuerdo como si fuera hoy que llegó temprano al hotel y nos sentamos a comer algo como en una especie de fuera del restaurante, era como un jardín, un sitio fuera en el hotel. Y la situación era tan y tan caótica en aquel momento que recuerdo que en un momento se fue la luz, hubo una explosión y se fue la luz. Y entonces cuando se fue la luz, alguien se le cayó una botella, la botella de Coca-Cola grande de cristal en aquel momento, y cuando se oí la gente gritar y todo el mundo tirado en el piso. Bueno, el asunto es que Rubén, esa noche nos quedamos hablando en el cuarto hasta tarde en la noche. Tarde en la noche oímos unos tiroteos, y usted estaba como, cuando ustedes, los que fueron a Vietnam, deben estar conscientes de esto, que se veían las explosiones de las bombas y todo desde el hotel. Y hubo un confrontamiento cerca del hotel, y hubo una ráfaga de tiros y de cuestiones que estaban saliendo, y de momento alguien fue herido, creo que fue un guerrillero, quedábamos frente al volcán de San Salvador y la guerrilla bajaba y para abajo y se formó un tiroteo. Y entonces yo nunca había experimentado una cosa como esta, como a las 1 de la mañana en ese tiroteo se oye cuando la persona pues está agonizando y se oye el grito de agonía cuando recibió los balazos. Bueno, esa noche nos encomendamos a Dios. Al día siguiente Rubén ya se fue con el Señor. Yo no sé si fue que cogió miedo o no. Yo lo que sé es que al otro día me dijo, mira, acabo de recibir una llamada del concilio, tengo que irme mañana mismo. Entonces yo dije, está bien, yo me quedo aquí. Y ahí fue que entonces que Dios me reveló lo que había que hacer en El Salvador. Porque una vez que me quedo solo, allí Rubén se va. Y entonces de alguna forma, me allegué a John Bueno, me allegué a Jeremías y al grupo de la Asamblea de Dios, y como estábamos como en una librería del concilio, y entonces yo le pregunto, porque yo lo que creía era que Dios me enviaba a llevarle un mensaje al presidente o algo así, pero no una campaña, porque la realidad que ya para ese momento la guerra estaba prendida. Ya el 50% de los vehículos de la transportación pública la habían volado. Y había confrontamientos en las calles de día, a veces, y de noche. El asunto es que cuando yo estoy así, junto con estos hermanos, Amaya, Jeremías y otro más que no me recuerdo su nombre ahora, éramos total 4. Y el Espíritu Santo me dice, tú vienes a dar una campaña aquí. Tú pensaste que yo te traje otra cosa, pero dice... La Biblia dice, que el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque mis pensamientos son más sublimes que vuestros pensamientos, y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Entonces, a veces uno no entiende el propósito de Dios, y a veces uno cuando pasa por aflicciones y mal ratos y decepciones y traiciones y fracasos y obstáculos, pues uno a veces cuestiona y le pasa como Jeremías, que cuestionó a Dios, y llega el momento y dice, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Qué diantre hago yo aquí? Como dice el campesino de Puerto Rico. El asunto es que Dios lleva a uno por senderos misteriosos hacia su voluntad. Y eso es lo importante, que nosotros estemos en la voluntad de Dios. Hoy voy a tocar un poco, y quiero que me oigan los que me están oyendo en El Salvador, y los que me están oyendo en Honduras, y en todo Centroamérica, lo que les voy a traer, porque creo que esto es importante.
tiene que ver con estas caravanas, estos inmigrantes que están saliendo de sus países desesperados. De eso le voy a hablar, porque de eso le recordé ahora en Venezuela a decenas y decenas de, más de 140 y pico de mil personas que le hablé, sin contar la radio, contar el Facebook, que le traje este mensaje. Y hoy, pues, quizás para esta hora, pues, es que ha habido todo este trastorno, que ahora pues caigo en juicio de lo que Dios quiere que hable y cómo orientarlo. Y quiero que me oigan, y me oigan los líderes conciliares de todas las organizaciones en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en México también, pero en estos países, en lo que es Honduras, lo que es Guatemala, lo que es El Salvador, lo que es también Venezuela, acá en Sudamérica, Venezuela, todas las repúblicas de Centroamérica, especialmente Honduras, Guatemala, El Salvador, México, pero entonces también Venezuela, y que me oiga también la gente de Haití, porque muchos de estos inmigrantes están huyendo de sus países, de diferentes lugares, y creen que la tierra prometida está en Estados Unidos al cruzar la frontera. Bueno, el asunto que quiero reunir esto para entonces entrar de lleno en eso, y me entiendo ahora lo que Dios está haciendo, que me ha permitido cambiar toda la estructura de lo que iba a hablar hoy. Y he tenido una hora de lucha para sacar esto, y dije, no me voy de aquí hasta que no saque Yo pensaba sacar 2, porque ya mañana se cierran los estudios hasta la otra semana arriba, hasta 10 días, porque empieza ahora la avanzada, la cadena de milagros. Y allá saludo bueno, oremos por Gualá. Me dicen que a Gualá lo están interviniendo quirúrgicamente en el día de hoy. Está allí en los estudios, está Daniel y está Edra, que están atentos de todo esto, y esto lo están bajando una vez que termine, y lo van a poner si no esta noche, la siguiente noche, a las 12 de la noche, porque aunque la avanzada es todos estos días, empezando en el día de mañana, pues no importa, porque el programa siempre, eso termina antes de las 12, y el programa nuestro empieza a las 12 de la medianoche. Así que esta noche no se pierda la cadena de clamor a la medianoche en Dish de Net 54, canal Dish 54, Liberty 54, y en Antena 54, y también por CDM Internacional, por unored.com, y también por Radio Clamor, que no es radio, pero es internet. ¿Ok? Todo eso es información. Y si quiere escribirnos, escríbanos a Clamor a Dios o Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Bueno, cuando llego allí, estoy con ellos en la librería, y me vuelvo y repito que la presencia de Jeremías Bolaño y el ratito de su esposa ahí, pues me han traído este recuerdo, y me dijo, el Señor me dijo, te he dicho que tienes que hablarle a la iglesia sobre este asunto de las caravanas y la gente huyendo de los países, creyendo que la tierra prometida está en Estados Unidos. Bueno, ahondaré más sobre ese tema, pero quiero redondear primero esto. Entonces, cuando Dios me habla y me dice, mi siervo, te envío, quiero que vuelvas a dar una campaña. Bueno, imagínense, 50% del transporte público arruinado. Toda la experiencia que acabamos de tener, y empezamos a descubrir todo lo que está pasando, porque uno inocentemente está ignorante de la situación. Pero ya sé que Dios me llevó, ya sé que Dios me confirmó. Y entonces ahora, ¿qué quiere? Y ese es el proceso. Estar seguro del llamamiento. Estar seguro a qué te llamó Dios, a qué te mandó a hacer, y entender el proceso de realizar lo que Dios te manda a hacer. Bueno, Dios me revela y me dice, te he traído para dar una campaña. Y yo, pero no puede ser. Y entonces hablo con ellos, y tenían el comité de evangelismo, y digo, mire, aquí no se puede hacer reuniones de concilio de iglesia. Yo voy a Puerto Rico
empiecen, busquen el estadio del Flor Blanca, busquen una agencia de publicidad. Había un ministro de la Iglesia Asamblea de Dios, que era el director de Jacen Pusque. Olvídate del dinero, yo lo voy a buscar. Bueno, porque dice, de mis riquezas en gloria, yo supliré todo lo que os haga falta, y ni en la plata ni en el oro. Ahora, el país está en una guerra civil, la economía está sumamente afectada. A las 8 de la noche la gente tenía que ya estar en las casas. Pero estos hombres valientes, Jeremías, Amaya, el otro que no recuerdo todos los nombres, especialmente los últimos dos, pero sí me recuerdo de Amaya, el indio Amaya y Jeremías, y dos más que habían, que no me recuerdo el nombre de ellos. Uno era el director de Relaciones Públicas y cuestiones, era un publicitario y era un pastor. Lo dejé todo organizado y regresé a Puerto Digo, y cuando llego en la oficina lo que pienso hacer, pues pensaron que estaba loco. Lo primero que pasó fue que yo necesitaba llevar conmigo una cantidad de dinero. Y el ministerio en ese momento no estaba en condiciones para eso. Y yo tenía un terreno que había comprado para edificar mi casa, para mi familia. Terreno bien bonito, bien bueno. Y entonces Dios me dijo, vende ese terreno e inviértelo en mi obra. Y yo fui, invertí, puse a la venta el terreno y me dieron una buena cantidad por el terreno, varios, creo que fueron $3,000. Me dieron eso, más otro que conseguí. Entonces, yo me recuerdo que en la oficina, mi familia, todo el mundo se me vino en contra. Dijo, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer esto? La voluntad de Dios, el evangelio, parece locura a los que se pierden. Claro que uno tiene que tener entendimiento y uno tiene que tener sabiduría, pero y estar consciente cuando es Dios que habla, porque a veces la gente se confunde y el diablo se transfigura en ángel de luz. Hay gente que está en el ministerio que Dios nunca los llamó. Hay gente que están pastoreando que no deben estar pastoreando ni vacas, ni bueyes, ni nada de eso. Pero se han metido y terminan mal. Hay gente que se van de viaje y se van a dar viajes misioneros que Dios no los llamó y después termina. Es un asunto que hay que estar seguro. Por eso Pablo nos dice que para que Satanás no tome ventaja alguno de nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Pablo lo dice bien claro, lo dice así clarito. Entonces, luego la Biblia en el Salmo 139, verso 23-24, dice, el salmista David, después de todo el fracaso que tuvo por no obedecer a Dios y por no estar en la perfecta voluntad de Dios, dice, examina, oh Dios, mi corazón, prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad. Y miren las palabras, y guíame por el camino eterno, por tu voluntad. Y después David dice, el hacer tu voluntad me agrada. O sea, a Dios no le gustan dice que los sacrificios y los sacrificios que el hombre haga y todo lo que dé y lo mucho dinero que dé y lo mucho que haga, no, eso no es lo mucho. Él decía David, los sacrificios, decía David, que Dios le habló, no es lo más importante y no es los sacrificios, la grandeza del hombre, no. Lo que yo quiero es, y lo que me agrada, dice el Señor, es que se haga mi voluntad. Es decir, que Dios lo que aprecia es que tú hagas lo que Él quiere, no lo mucho, no lo que tú ambicionas, es que tú estés donde te pone a hacer lo que te pone, no más ni menos, porque no, sacrificios no me agradan. Hacer tu voluntad, eso es lo que Dios quiere, dice David. Y Dios lo dice, los sacrificios no me agradan, ni los quiero. Que el sacrificio que quiero es que hagan mi voluntad, que me sirvan y me obedezcan y estén donde yo los puse haciendo lo que yo hago, lo que yo quiero que hagan. Bueno, eso es importante, estar en la perfecta voluntad de Dios, aunque parezca una locura.
Bueno, me eché todo el mundo encima, la familia, todo el mundo, todo el personal del ministerio, está loco este hombre. Yo cogí y así he ido con ese sentimiento, Dios mío, no me comprenden, porque como dije, los pensamientos de Dios, la gente no los entiende. El evangelio para muchos es locura. Claro que hay cosas que el hombre hace que son locuras, pero en este sentido hay que entender claramente los propósitos de Dios. Bueno, yo salgo para allá, ya pasaron, se dio el día de clamor, pasó septiembre, y salgo a principios de noviembre de 1980 para El Salvador. Me recuerdo que llegué a San Salvador y había un avión de Iberia, que es un avión gigantesco, un 747, que viajaba de Puerto Rico directo hacía una parada creo que en Costa Rica, y después entonces seguía para El Salvador. Bueno, de aquí para allá, ese avión que hacía como 200 y pico personas, habíamos 5 personas en el avión, así que nadie quería ir para allá, que nadie le interesaba ir para allá. Yo iba solito en el avión, pero siempre acompañado del Señor, como estoy aquí ahora mismo haciendo esta transmisión. Bueno, me recuerdo que llego allá y me reciben, y llegué al hotel, me instalé, conseguí un suite por $18 al día, que tenía un cuarto privado, tenía una sala, una cocina, un balcón, bueno, todo, una cosa buena, y creo que tenía 2 baños, y estaba a $18. Entonces, creo que yo llegué un jueves, un viernes, yo sé que sábado Marcos Amaya me dijo, tenemos un compromiso, la campaña, ya está todo el estadio, está toda la publicidad, todo. Entonces me recuerdo que sí, la campaña empieza el lunes. Entonces llego, creo que jueves o viernes. Yo sé que Amaya me dice, vamos a ir porque tenemos una actividad en San Miguel. Eso queda varias horas de distancia, yo no recuerdo cuántas horas era, la carretera estaba mala, estaba la guerra prendida, y me recuerdo que la persona que estaba encargado de la publicidad, al yo llegar, pues antes de salir para San Miguel, se reunió conmigo en el hotel y me dijo, mira, esto vale tanto, cruza calles, anuncios de televisión, de radio. Bueno, yo saqué los $3,000 que entonces trajeron una publicista, no era convertida, era una compañía de publicidad, y Dios me dice, dile que tome estos $3,000 y que cuando termine la campaña tú le vas a pagar todo. Bueno, me dieron cara como de rico, Dios me puso una aurora. Eso, yo vine, le dije al hermano, al pastor, nos reunimos con la señora de la agencia, le entregué los $3,000 que yo tenía encima, creo que no me quedé casi con nada, bueno, algo, 2 o 3 pesos que me quedaron, pero nunca me faltó nada, Dios me proveyó todo. El asunto es que entonces la mujer acepta el trato y empezaron a salir anuncios por radio, televisión, cruzar calles, todo, pero ya muchas de esas cosas estaban hechas. Lo único que por fe, pues yo vine luego y confirmé con el dinero que di. Y sembré ese dinero que era de la propiedad que yo tenía para hacer mi casa. Bueno, el asunto es que cuando eso sigue la maquinaria, la campaña empieza el lunes, y el sábado Marcos Amaya me pide, va con su hijo y su esposa, y yo voy atrás en el carrito, un Toyota creo que tenía, y yo, esa carretera mala, hermano, esa carretera mala, increíble, increíble. Entonces vamos camino allá, y ya era de noche, y yo le digo la verdad, en el camino vi un cadáver, le ponían una vela al lado, y yo iba todo nervioso. Y llegamos a dar el culto allá, llegamos a San Miguel, aquello fue un éxito, y retornamos por ese mismo camino peligroso de noche. Entonces yo le pregunto a Marco, pero ustedes con esta guerra, ¿ustedes hacen esto? Y Marco me dice, con su esposa y su niño al lado, y yo estoy atrás, y me dice, nosotros ya nos hemos acostumbrado a las bombas y a la guerra, y la iglesia no se ha podido. Me dio un ejemplo tremendo ese hombre. ¿Sabe? Que un pastor en medio de un país donde muchos me están oyendo ahora mismo.
¿Y qué sucede? Que dice, nosotros hemos aprendido a vivir con esto. Y sí, se matan, mueren pastores, matan gente, secuestran. Y oímos las bombas y los tiroteos y los cadáveres, como tú has visto en el camino. Y yo venía enfermo, y yo decía, Dios mío, me preocupaba que la esposa, que la podían violar, el niño, que lo podían matar. Por mí yo no sentía miedo de morir, pero estaba más preocupado. Y eso me creó una migraña, un dolor de cabeza. Y llegando a San Salvador, a la capital, como a la 1 de la mañana, el carro se paró. Y yo estaba casi vomitando. Entonces Marcos busca un taxi y me mandan para el hotel. Y me dijo, ellos quieren que vuelva, que mañana volvamos a San Miguel. Y yo dije, mira, si no es por avión, yo por tierra no voy. Alquilamos un avión mañana y vamos para allá. Pero por la mañana, Marcos quería que yo fuera donde él pastoreaba en Santa Ana, que quedaba a 1 hora de la capital de San Salvador. San Salvador. Bueno, esa noche, y con esto voy a terminar, y después el resto se lo contaré después, porque quiero entrar de lleno en la parte final de esto. Pero esa noche, hermano, te digo, esto fue una experiencia que tuve. Yo llegué a ese hotel solito, no hablaba con nadie, y entonces estoy en ese cuarto, esa suite que tenía un cuarto con puerta privado, baño privado, otro baño afuera, una sala, una cocina, un balcón, bueno, una cosa lindísima, a $18 por día. Yo creo que tenía una tarjeta de crédito y la puse. Bueno, el asunto es que estando yo ahí, llegué vomitando, llegué de los nervios destruidos. Yo nunca en mi vida había experimentado una tensión como esa. Más me preocupé que fueran a matar al niño, a él y más a su esposa, que la fueran a violar y matar. Todo esto estaba en la mente. Cuando el carro se rompe a la entrada de San Salvador, Marcos buscó un taxi y me manda para el hotel. Bueno, yo me acuesto sabiendo que por la mañana, digo, Dios mío, si yo estoy enfermo, tengo que viajar 1 hora por tierra a Santa Ana. Y después volver para las 12, coger un avión privado, un avión de un motor creo que era, y ir a San Miguel. Bueno, el asunto es que yo estoy diciendo, ¿cómo yo voy a predicar mañana? Dice, en vuestra paciencia poseeré vuestra salud. Me dice, el salmista le dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Dice, encomienda, pon tu camino en las manos de Dios, tu problema, tu circunstancia, tu dificultad. Yo te estoy hablando del corazón. Esto es lo que quiero terminar esta parte. No voy a terminar toda la historia del Salvador porque quiero entrar en el mensaje que Dios me ha dicho que le dé especialmente a los líderes, pastores y a los que están sobre las iglesias en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, que se me olvidó mencionarlo, en Nicaragua y aún en México y Venezuela y Haití y cualquier otra parte del mundo donde tengo, pero especialmente estas áreas donde están saliendo estas olas de inmigrantes a lo largo y lo ancho de Centro y Suramérica. Bueno, mis amados hermanos, le quiero enfatizar que esa noche yo estaba agonizando y le digo que esto fue una experiencia real que yo tuve, hermano. Como a las 4 de la mañana, en medio de esa agonía, ese dolor, ese mareo, toda esa situación, ese nerviosismo, esa depresión, todo eso que me vino, de momento yo miro hacia la sala, yo dejé todas las luces prendidas y miro hacia la sala, hermano, miro hacia la sala y cuando miro hacia la sala veo y le digo que eso fue una experiencia única. Y entonces cuando veo una figura con una túnica blanca larga, pelo rubio, el rostro resplandeciente, con sus manos extendidas, oiga bien, con una taza de té, que el humo salía. Bueno, yo entonces veo que esa figura entra al cuarto, con una mano me levanta y me sienta en la cama. No estoy en una visión, esto fue algo que, hermano, en las pruebas más difíciles, en los momentos más peligrosos, las noches más oscuras de la vida de uno, es que se manifiesta la gloria de Dios, la consolación, la dirección. Y yo me sento aquella figura
bueno, era el rostro iluminado, un rostro precioso, el pelo rubio y ese es el rubio de Galilea y la túnica blanca larga y con una mano una taza un brebaje que botaba, yo digo usted, un brebaje que botaba humo, me levanta por una mano y me sienta en la cama, y cuando me sienta en la cama me dice toma y bebe, y él aguantando mi cuerpo me pone la taza, aguanta y me da a beber ese brebaje, y después que me da el té, pone la taza a un lado y me dice: mi siervo, descansa, te he traído aquí, estoy contigo, y tus enemigos vendrán por un camino y seguirán por otro. Yo estoy contigo, mi siervo, descansa, no tengas temor, mira que te mando, que te esfuerces, no desmayes porque yo estoy contigo. Hermano, lo miré así, sonriéndose, me acosté para atrás, me quedé dormido. Cuando me levanto, eran como las 6 o 7 de la mañana, me levanto unas horas después y estoy como coco, estoy nuevo. La Biblia dice en el Salmo 55, verso 22, echa tu carga sobre Jehová y él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. No lleves la carga más, échase a Dios que todo lo puede, échale a esa persona que te está haciendo la vida amarga, perdónale, quita esta amargura, perdona esto, ponle todo tu temor, tu inseguridad, ¿qué será de mí mañana? Como si yo estoy, el último dinero que tenía lo había entregado, hermano, lo que me daba una tarjeta de crédito, confiando en Dios. Si Él cuida de las aves, Él cuidará de ti, cuidará de mí. Y le estoy hablando del corazón, hay una unción preciosa esta mañana. Yo pensaba dar 2 programas, quién sabe si llego temprano a la noche, doy otro más, pero le estoy hablando de esto. Por la mañana me levanté como coco, me fui para allá, me llevó Marcos a Santa Ana, prediqué allí, regresamos al aeropuerto de San Salvador, un aeropuerto que hay allí, cogimos la avioneta y nos fuimos directo para San Miguel. Fui, prediqué y ya antes de oscurecer ya estábamos acá de nuevo. Y al día siguiente arrancó la campaña que cambió la historia del Salvador. Dios es el mismo, Jesucristo el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Él no ha cambiado, Él sigue siendo mío. Por eso estoy en esta gira que he comenzado en Venezuela, que le llamo la gira de la nueva Venezuela, de la restauración de este país, pero primero empezando por restaurar el ánimo y la fe de miles. En este viaje, digo brevemente, que tuvimos, sin contar la radio, las cuestiones de internet y todo lo demás, televisión, etcétera. Pero personalmente le hablamos a más de 140 y pico de mil personas, pastores. Hubieron 2 reuniones de pastores que asistieron, entre las dos más de 5 a 6 mil líderes, especialmente en Caguas, Aragua, y en Valencia, capital del estado Carabobo. Y tuve la misión de empezar a reunir al pueblo, el liderato, y me fui busqué al reverendo Virtucci, pastor Virtucci, con quien habíamos tenido una diferencia grande, no cosa, sino de formalismo, de medios, de formas, de tácticas. Y yo fui, de eso le contaré otro día, pero me recibió y le agradezco a Virtucci el cariño con que me recibió en su casa, y sé que Dios lo dejó animado. Y lo que hablamos sanó muchas heridas, y lo que vi en las reuniones con los pastores, miles, fue el entusiasmo que solamente con ver a uno allí, cuando en ese país todos los que antes iban, cantantes y predicadores famosos que buscaban, ya se fueron. Y ver a uno, porque yo llevo 50 años bregando con Venezuela. Así que le digo bien claro que hay cosas que uno no las entiende, no las comprende. Entonces, dejamos ese ánimo. Entonces estoy comparando esto con lo que pasó en El Salvador. Y luego le contaré más de lo que pasó en esa campaña, el resultado final y todo eso, pero lo dejo hasta aquí.
Le pido que oren por mi esposa, que está allá en Puerto Rico, con Jorge Isaac. Ella está investigando, Belén, una pena que no estaba aquí, porque estuve una hora rompiéndome la cabeza de cómo configurar esto. Y anoche pues estuve haciendo unas gestiones junto con Raúl, que es nuestro representante aquí, es familia, el esposo de la prima hermana de Belén. Y indiscutiblemente pues, tuvimos llegué tarde aquí anoche, llegué tarde. Entonces, hoy pues estoy aquí bregando, así que oren por Jorge Isaac, que está en la escuela, oren por mi hija Catherine, que está allá en Orlando, por mi hija Kimi y su esposo. Ella está predicando, ya no está en el Senado, y oren por ellos, por mi sobrinito, Angelito, oren por Maribel, que está trabajando con lo de Clamor, José Clemente, con la seguridad, Gaby, que anda predicando por ahí, y todo lo demás que menciono. Oren por todo el mundo, y oren por la cadena del milagro y la avanzada que comienza en el día de mañana. Y la participación que yo tendré al final, a mi regreso, ya voy de camino, ya prácticamente voy de regreso. Pero le quiero dar las gracias a todos los que están orando, a todos los que oran, a todos los que piden al Señor por este ministerio, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y esa oración, quiero decirles que nosotros no levantamos una sola ofrenda bueno, de El Salvador, eso le puedo hablar. Yo no me llevé un centavo a ese país. Invertí en ese país. Lo que sobró, después que se saldó todo, lo invertí allí. Ahora, en este viaje a Venezuela, yo sentí que, gracias por las ofrendas que ustedes ayudan para ayudar al ministerio, pero yo sentí que en la situación que está Venezuela, ir uno, después de 3 años, dije, no quiero que se levanten ofrendas. Y Dios levantó al hermano Fernández de Benecer, que esa es otra historia que ya ustedes lo vieron cuando yo lo entrevisté, que este hombre y su empresa financió totalmente la campaña y alguna otra cosa que hizo alguien que otro, pero el grueso, el 99% fue financiado por esa persona. Yo saqué mi pasaje en Puerto Rico con una tarjeta de crédito. Es decir, pero Dios es grande, hermano. Pero el ministerio ahora tiene el 50 aniversario el 4 de septiembre. Y eso, ahí sí tenemos, en Puerto Rico, pues no tenemos ningún empresario que está dispuesto a pagar todas las cosas como estas personas que Dios levanta en algunos países donde vamos. Y hay cosas que yo le agradezco, pero la ofrenda no es obligatoria, hermano. Usted cuando da, dé de corazón. No dé esperando que le van a dar algo, que no, hombre, no, ni para que lo vea. Usted lo que haga, hágalo de corazón y Dios le va a bendecir de todas maneras, pero no lo haga pensando que Dios le va a hacer millonario, que le va a devolver todo eso para atrás, ¿no? Y si desea enviar una ofrenda, hágala, pero lo más importante es que ore. Y si no quiere y no cree en esto, pues no envíe nada. Pero si siente enviar, hágalo en un cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH móvil, busca la sección de negocios, Clamor a Dios y lo deposita ahí. Ahora, pero lo más que yo anhelo a ustedes es que oren. Oren por mi familia, oren por Francisco y todo el equipo que tenemos en Venezuela, oren por todo el equipo que está trabajando en Puerto Rico, que cada rato que pueda mencionaré alguno. Ore por la gente que tenemos en Nueva York, a Dani, que está trabajando allá, y esperamos que pronto podamos anunciar la actividad del Bronx antes del Clamor este año. Ore por Francisco Nieto y todo, Juan Sebastía y José, que me llevó a ver el granero, y el granero le faltaba maíz, hermano, pero yo le dije en fe, Dios va a llenar esos granos, porque hay una escasez de granos con esto de la guerra de Ucrania y todas estas cosas. Y ore por toda la gente buena. Y después les mencionaré a alguna gente que me encontré, que hermanos que aprecio, que están pasando por pruebas bien difíciles, hermano. Usted a veces cree y uno cree que uno es lo peor, que uno está pasando lo peor. Pero quiero decirle lo siguiente. Mire bien claro, y voy a coger una sola parte de esto. Dije que empecé el programa con hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ok, eso es lo más importante. Ahora recuerden ustedes que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos fue porque Dios le dijo,
sal de tu tierra y de tu parentela. Eso es la atadura cultural que tenía allí, todo Dios lo sacó y lo envió a la tierra que él le dio. Pero fue Dios. Él no se fue huyendo. Abraham salió de uno de los caldeos porque Dios lo guió. Yo te pregunto a ti, tú que estás planificando, como el que me encontré en el avión los otros días rumbo a Managua, que venía huyendo de su país, porque las tierras, como Lot, que cuando se enfrentaron los pastores de Abraham y de Lot, y Abraham fue sabio, dijo, mira, escoge tú, yo cojo la altura llena de pedregales y cosas, con mis ovejas, que es difícil, y tú coges la llanura de Sodoma y Gomorra. Y dice que Lot vio la llanura tan verde, que dijo, voy a dejar fastidiado a Abraham y voy a coger esta hermosura, esta comodidad que hay, que aquí sí está la tierra prometida. Y vemos claro que Abraham prosperó, cumpliéndose Dios lo que le dijo. Bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan, Y yo te prosperaré y tu fruto será como las estrellas del cielo que no se podrán contar. Entonces Abraham prosperó y Lot terminó perdiendo su familia, yéndose a las llanuras de Sodoma y Gomorra, que eran verdes y atractivas. Lot terminó perdiendo su familia, y aún todo eso perdió. Sus hijas se casaron con los perversos de Sodoma de Sodoma. Llegó, se dice algunos historiadores, que llegó a ser alcalde, entró en la política porque pensó que la grandeza del humano, y él se salió de la voluntad de Dios y se fue creyendo que iba a prosperar, que todo iba a salir bien. Perdió su esposa, que cuando los ángeles vienen a sacarlo de allí, la esposa le dice a los ángeles, no mires para atrás porque te va a convertir en piedra. Y ella miró para atrás porque el corazón de la esposa de Lot estaba en Sodoma. El corazón de ella estaba en los muebles, en la casa, en las porquerías humanas. Y cuando el corazón nuestro está en el garaje, en el carro, en el edificio, en el templo, en la gloria humana, en el poder político, nos perdemos, hermano. Nos perdemos sin darnos cuenta. Esa mujer miró para atrás y se convirtió en una pilar de sal. Dicen algunos que han encontrado algo semejante a eso, pero no ha aparecido más. Y sus hijas, los yernos, se quedaron y se perdieron entre el fuego. Y el problema grande fue que sus hijas se salvaron, pero salieron con la perdición, con la depravación que tuvo el efecto de haberse metido en Sodoma este hombre de Dios, Lot. Y que dice que él afligía su justa alma en Sodoma. Así que tenía principios de lo que había aprendido con Abraham y lo que había recibido de revelación. Dice que afligía su justa alma entre los habitantes de aquel pueblo. ¿Y qué sucede? Sucede, hermano, que cuando sale y llega a las tierras donde había una ciudad que se llama Zoar, y llegan lejos y están fuera del peligro, que se veía el humo que salía. Y yo les quiero advertir, ustedes están corriendo para Nueva York. Y Estados Unidos, al apartarse su presidente, su gobernante, apartarse Biden, y algunos republicanos y algunos evangélicos y cristianos llamados a apartarse de la gran apostasía y la depravación del gobierno actual y de políticos que ahora están hasta infiltrando el Partido Republicano, que era lo poco decente que quedaba. Hermano, esa nación con un presidente que prueba y promueve la ideología de género, que promueve el aborto, el asesinato de niños, un presidente que aprueba la pedofilia, porque lo hace cuando tú dices que a los 8 años una niña debe a recibir, a cambiar su sexo, pues tú estás aprobando las enseñanzas de NAMBLA, la organización pedofílica más grande del mundo, sus oficinas están en Washington y sus cabideros están allí. Cuando usted ve a la ciudad de Nueva York, que yo estuve en medio de la pandemia y Dios le pronunció juicio, un día de esto los 2 ríos se meterán, inundarán a Manhattan, que es el corazón de Nueva York, por la depravación que hay. Ahora lo último que hay en Nueva York es que el alcalde, un hombre que hay que orar por él, yo lo considero, lo respeto, llegó con una esperanza, llevamos a ver con una esperanza, pero no se puede poner la esperanza en los políticos, hay que ponerle en Dios. Y ahora está imponiendo la teoría crítica racial, dividiendo, metiéndolo a todos los empleados del municipio.
imponiendo la teoría crítica racial. Es una locura. Es un infierno contra los niños, dividiendo el pueblo entre negros y brown y metiendo... Eso no les voy a hablar totalmente, no voy a usar mi tiempo para desglosarle lo demoníaco que es la teoría crítica racial. Sí, la teoría crítica racial. La theory, la CRT, ¿cómo se llama? Critical Theory Ratio, de la teoría crítica racial. Como CRT. Entonces, ahora ha puesto una política el alcalde que todos los empleados, los policías tienen que estudiar esa porquería. En Estados Unidos se está promoviendo el transgénero. Y mire dónde llega esto. Esto llega a infiltrar las Fuerzas Armadas. Estados Unidos perdería una guerra. El ejército ahora mismo está devaluado, está desmoralizado. Entonces, si la cabeza está podrida, ¿cómo estará el resto del cuerpo? Y las iglesias divididas totalmente, y ya siendo absorbidos por la cultura de Sodoma y Gomorra. Las denominaciones se están dividiendo, están saliendo de ellas las personas que tienen seriedad. Iglesias, todavía quedan iglesias firmes y hombres de Dios firmes que no están dispuestos. Llámense, mire, a seguir hombres ciegamente. Llámense demócratas, republicanos. Esta es una hora de buscar a Dios. Y cuando yo estuve allí, Dios me dijo que la violencia se iba a desbordar en esa ciudad. Mire, la ciudad no es segura. Nueva York, usted piensa, mire esto, eso es una cosa. Se fueron de todos estos países y llegaron a Nueva York, y llegaron a Chicago, y llegaron a Filadelfia, creían que aquello era la tierra prometida. Como creyó Lot que la tierra de bendición estaba en Sodoma. Y se perdió poco a poco hasta que cruzó las puertas de la ciudad y llegó hasta un ejecutivo político, ministros de Dios, mi hermano, que son hombres de Dios y mujeres y hombres de Dios creyendo que los políticos tienen la solución. Entonces, un ministro o una mujer de Dios tiene más fuerza, más autoridad que un político seco y hueco y muerto y mentiroso. Eso es porque Dios nos ha dado poder sobre todos los poderes del enemigo, hermano. Entonces se van para allá. Y mire lo que dice, también deben saber esto, que los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Después habla de todas las actitudes. No voy a entrar de lleno en todo, voy a entrar solamente en uno. Mire lo que dice. Después que desglosa todas las características depravadas de los hombres del tiempo y mujeres de los últimos tiempos, que demuestra el por qué son tiempos peligrosos. Dice, ingratos, sin afecto natural, pero ingratos. Entonces, yo veo lo que está pasando en Nueva York. Yo me compadezco de los inmigrantes, pero yo le vengo exhortando a los pastores, no dejen que sus miembros se vayan por esas caravanas de traficantes humanos, de narcotraficantes, de enfermos sexuales, de asesinos, de criminales. No los deje, quédese en su tierra, que allá en su tierra, mire El Salvador, que estaba supuestamente perdido completamente, y como Dios ha levantado hasta un presidente como Bukele y ha levantado un pueblo y la nación está controlando la violencia y la economía está mejor. Pero ¿por qué irse de la tierra donde Dios te va a bendecir? Miren Managua, hay problemas políticos como hay en todos lados, pero yo acabo de estar allí y allí la gente no se está muriendo de hambre. Sí, hay escasez, como la hay en Puerto Rico, como la hay en Nueva York, que hay escasez que hasta faltó en Estados Unidos, la nación más próspera del mundo, faltaba hasta la comida para los niños. Y está todo caro. Y un gobierno dirigido por una persona que da compasión, que ojalá que se convierta, y oremos por esa persona. No lo podemos odiar, pero tenemos que denunciar como Juan el Bautista. Le dio claramente a Herodes quién era, que era una víbora, era un zorro. Era un corrupto inmoral que le había quitado a la hermana, la esposa, a su hermano. Entonces, decirle la verdad a los políticos no es odiarlos, es amarlos. Ahora, orar por ellos también. Y que la iglesia no se politice. Pero, por favor, pastores, no dejen que sus miembros se vayan de la tierra que Dios les dio. Hermano, busquemos que Dios transforme nuestro país. Porque si nosotros
nos vamos fuera de voluntad, ¿cuántas mujeres mueren? ¿Cuántas son violadas? ¿Cuántas niñas están en la esclavitud sexual? Pastores de la Asamblea de Dios, de la Iglesia de Dios Pentecostal, de todos los movimientos, tienen su responsabilidad a exhortar a sus miembros a no unirse a esas caravanas de engaño, porque miren cómo están en Nueva York. Primero, es una vergüenza lo que es ese grupo infiltrado en Nueva York por un grupo de activistas demoníacos latinos, entre ellos dominicanos, puertorriqueños y de algunos otros países, pero principalmente de Puerto Rico, de Santo Domingo y de algunos que otros países latinos y afroamericanos, un grupito de activistas que le están metiendo a esa gente la ingratitud, que porque vinieron para acá porque allá estaban muertos de hambre, acá le están dando, son una vergüenza para nuestra raza. Le están dando yo nunca me he quedado, bueno, sí, eso en Nueva York, en un cuarto de $500 por noche. Los han metido en un hotel de $500 por noche. No les gusta la comida. Le tienen el hotel destruido. Y cuando le dicen que los van a llevar para otro sitio, exigen que le den hasta apartamentos. Y veteranos de nuestras guerras están en las calles durmiendo. Y este gobierno ignorante que tenemos está dejando que el pueblo sea engañado. Y no está garantizando la seguridad moral ni espiritual del pueblo. Y entonces hay líderes cristianos que justifican por su locura política, la esquizofrenia política, lo que su partido, lo que sus ideas movidas por ese movimiento hagan, ¿no? Pero a estos que están alzados ahí en las calles, se fueron de su país, algunos de ellos cristianos, cuando Dios no los mandó a irse para allá. La tierra prometida no es Nueva York. Mire cómo están cogiendo frío, siendo manipulados por un grupo de maleantes puertorriqueños, dominicanos y de algún otro país, y afroamericanos, todo un grupito de rebeldes, de gente llena de violencia. No oigan esas voces, muévanse para su país. Y si Dios lo trajo, Dios abrirá puertas, pero no abandonen la patria, la tierra que Dios le dio. Mire, yo he estado en Panamá, y en Panamá hay una fuerza espiritual del pueblo que está buscando profundamente a Dios. Y en medio de la crisis, Dios bendiga al pueblo panameño. La gente está sobreviviendo. Es mejor estar en los atrios, decía David, los atrios de la iglesia que fuera de los atrios. Es mejor estar en la voluntad de Dios. Pastores, por favor, Dios me ha dicho que le diga, eduquen a su pueblo, que no tienen que gastar y después gastan miles de dólares a pagarle a unos criminales. Y yo espero hacer una gira por estos países cuando Dios me lo permita. Ya tengo planeado ir con una persona que me invitó para ir 2 o 3 días a Honduras. Y a donde Dios me diga iré. No permitan que la gente se vaya huyendo del lugar donde Dios los puso. La tierra prometida no es Estados Unidos. Mire ese desorden que hay en Nueva York. Mire cómo están durmiendo en las calles. Por lo menos en su ranchito, en una de las montañas de Guatemala o de Honduras o de Nicaragua o de El Salvador. Usted estaba mejor. Se quejaba de El Salvador y mire cómo están los bandidos. Así, la gente empujándolo a los trenes porque Nueva York se ha convertido en una Sodoma. Igual que Chicago, igual que Filadelfia. La nación está en una guerra espiritual por la salvación. En el verano pienso dar una actividad en el Bronx. Si Dios me la prueba, lo bendiga. Por favor, hermanos, pastores y líderes, hablen de sus pastores que le den esperanza a sus miembros de las iglesias y que la tierra prometida está donde Dios los quiere. Y si Dios los quiere en Estados Unidos, Dios los llevará, pero no de esa forma. Y no violando las leyes y no entregándose la seguridad de sus hijos a traficantes humanos, violadores, criminales, asesinos, narcotraficantes. Padre, en el nombre de Jesús, al terminar este Facebook te pido que tú bendigas, Padre Celestial, a todo este pueblo que nos está escuchando y que dirija a cada pastor en cada nación a hacer tu perfecta voluntad, Padre Celestial, conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad. Sana, salva, reconcilia, consuela. Y mira, Señor, esta ingratitud de estas personas, que muchos son cristianos, llegan a un país fuera de la voluntad de Dios y se dejan engañar por estos maleantes activistas de Nueva York, activistas políticos
criminales, endemoniados, poseídos del mismo diablo. Tenga cuidado, hermano, a lo que usted se mete o con quien se mete. Ponga su mirada en Cristo, en el cual hay esperanza para